21:09, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas, lo decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar del cepo a la carne, de las nuevas medidas anunciadas esta semana. ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? Hace un ratito se presentó formalmente en Casa Rosada un nuevo proyecto para alentar justamente las exportaciones del sector agroindustrial, mientras rigen algunas restricciones a las exportaciones de carne. Bueno, ¿se le da como un contrasentido esto? Está la secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, Catalina Boeto, ya en comunicación con nosotros. Lo sumamos a Marcos vía Zoom, que ya también está conectado. Catalina, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos y por estar allí. Bueno, primero, ¿es suficiente lo que se anunció a comienzos de semana de liberar la categoría vaca china para las exportaciones argentinas? Es auspicioso, pero es insuficiente. Nosotros desde el primer día que ocurrió esta medida, el gobierno de la provincia de Córdoba se mantuvo firme en pedir una apertura total y también cualquier tipo de impedimento o restricción a las exportaciones de carne. O sea que esperemos que esto se continúe en el tiempo, porque lo más importante de este tipo de medidas es que se mantengan a través del tiempo y se amplíen. Eso es lo que estamos esperando. Uh-huh. ¿Qué es lo que falta, Catalina, para que se retome por lo menos el nivel de facturación o de operaciones que había antes de la decisión del cepo? ¿Qué es lo que está faltando para normalizarlo? Lo que está faltando es que no intervengan los mercados de las carnes, la no intervención. Nosotros lo que pedimos es que dejen que la gente exporte libremente, busquemos nuevos mercados. Hemos estado trabajando años en el desarrollo a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Hemos estado desarrollando en el mundo mercados, llevando nuestras carnes a muchos lados. Y esto de China realmente fue un cisne negro, como lo llaman, o sea, que es una exportación que se dio sin buscar ese mercado, porque China necesitaba carne y nosotros teníamos una categoría que acá no tiene consumo, que es esta vaca. Entonces surgió esta aspiradora de China que nos dio al sector ganadero un gran respiro, un ingreso extra de dinero que permitió hacer inversiones, pero lo que queremos hacer es potenciar la ganadería para que se abran más mercados. Esa sería la idea de un plan ganadero. O sea, nosotros pensamos que la primera pata de un plan ganadero es la búsqueda de nuevos mercados. Eso es lo que tracciona a que toda la ganadería, en segundo lugar, hagamos un plan de mejora de la productividad. Pero sin mercados abiertos no se puede aumentar la productividad, porque siempre que se aumenta la productividad, tenemos como consecuencia una sobreoferta con una disminución de precios, y eso vuelve a ser los ciclos ganaderos que desalienta la inversión en ganadería. Catalina, ¿qué es esto de la vaca china? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la vaca china? Y naturalmente no solamente afectaba esta decisión de tenerlo cerrado a los planteos ganaderos cárnicos, sino también a los tamberos, ¿no? ¿Por qué afectaba a los tamberos? Dos preguntas en una. Bueno, porque la vaca de refugo, o sea, la vaca que ya no es productiva, tanto sea de leche como de carne, la que haya criado su último ternero o que no es eficiente reproductivamente, tanto en los tambos como en cualquier sistema de cría, esa vaca normalmente se vendía a un mercado interno y tenía un bajo valor. Al existir el mercado interno, esta categoría adquiere un valor diferente que dentro de la composición de los ingresos de cualquier sistema ganadero, tanto en tambo como en cría, representa una porción bastante importante, porque son muchos kilos y son muchas vacas las que se eliminan por año. Es más, nosotros habíamos estado avisorando que a partir de esta exportación de vacas, habían mejorado los índices reproductivos y productivos de la provincia. ¿Por qué? Porque el productor, al ver que la vaca valía, dejó las mejores vacas y eliminó de su rodeo todas aquellas vacas improductivas que comían y no producían. Por lo tanto, también estábamos aumentando la productividad del rodeo porque teníamos por cantidad de vacas entoradas mayor cantidad de terneros. Y esto después volvió a frenarse con esta medida que ocurrió en mayo.
Hoy, Catalina, hubo un anuncio importante desde lo político, también desde lo productivo, desde lo político porque volvió a mostrar a Alberto Fernández junto a Cristina Fernández después de lo que ocurrió en las PASO, pero un proyecto que es ambicioso por lo menos en los objetivos, ¿no? O en lo que se ha postulado públicamente, porque se apunta a 700.000 puestos de trabajo, a un crecimiento y a un objetivo de máxima muy ambicioso. ¿Cómo lo vio? ¿Va en la dirección correcta? ¿Son solamente buenas intenciones a las que hay que poner el contenido? Yo por lo que hemos leído, porque no tenemos acceso al documento ni el proyecto de ley, son buenas intenciones, aumentar la producción a 100.000 millones de dólares. ¿Quién no quiere hacer eso? El problema es cómo se instrumenta. Hay un objetivo de favorecer la producción ganadera a través de una amortización acelerada de inversiones. Hay también planes de fomento a las viviendas rurales. Digamos, como expresión de deseos está muy bueno. El tema es cómo luego se instrumenta en el contexto macroeconómico de este país. O sea, yo creo que deberíamos primero pensar en la macroeconomía, cómo arreglar las variables macroeconómicas para que estos proyectos tengan sustento. Porque si no, son expresiones de deseo que quisiéramos aumentar las exportaciones, pero ¿cómo? O sea, aumentar las inversiones, financiar a los ganaderos. El problema es cómo financiamos con una inflación que es tan alta. Y se va en el sentido de incentivar las inversiones, porque ahora parece ser importante la cuestión agroindustrial, y además se dice que es agrobioindustrial y venimos de una ley de los biocombustibles tan discutida como fue, ¿no? Bueno, por eso te digo que Córdoba claramente manifestó que lo que pasó con la ley de biocombustibles es un ejemplo de que no se prioriza el sector agroindustrial. Y la provincia de Córdoba en particular tiene las etanoleras más importantes. Entonces nosotros habíamos hecho un esfuerzo importantísimo en economía circular, en producción de coproductos del etanol, como es la burlanda, y el agregado de valor a través de la transformación tanto de carne de cerdos como de aves como de bovinos. Y bueno, justamente después se aprueba esta ley no favoreciendo el corte en los biocombustibles. Entonces, como que no se entiende cuál es. Por eso hay que mirarlo con optimismo, pero con preocupación. Estamos viendo, avisorando. Lo que no nos gusta es que esto tenga un cariz electoralista. O sea, como para... El campo necesita claramente una palabra que se llama confianza. Y la confianza se quiebra muy rápido y se recupera muy lentamente. Por eso hace falta signos mucho más importantes de confianza, porque las inversiones vienen cuando hay confianza. Y esa confianza necesita de muchas cosas. Hablando de proyectos y especialmente vinculados al campo, hasta no hace mucho se hablaba bastante de la construcción de un plan ganadero. ¿Qué pasó con eso y qué aporte pudo hacer Córdoba si es que se lo tomaron, ¿no? Bueno, fue un anuncio con también muy buenas intenciones de aumento de productividad. Nosotros participamos en el Consejo Federal Agropecuario y de la carta el ministro Busso claramente expresó que no podía haber ningún plan ganadero si no sacábamos este cepo a las exportaciones. O sea, no podemos, este plan no podía, debería haber estado condicionado a esto. Después de eso, cada provincia envió un representante. En el caso de la provincia de Córdoba, soy la representante en la mesa técnica para comenzar a trabajar, pero todavía no hemos sido citados a ninguna reunión. Es decir, no se pasó nunca al plano concreto, digamos, de llevar esos postulados a la realidad. Exactamente. Nosotros por supuesto que queremos participar porque la ganadería es muy importante para la Argentina y para Córdoba en particular y queremos aportar nuestra mirada y creemos que tenemos elementos como para hacerlo. O sea que nosotros estamos dispuestos a participar en la construcción de un plan, pero este plan, digamos, el plan desde el punto de vista técnico son fáciles de construir. El tema es cómo los enmarcas en un contexto económico. Porque todos estamos de acuerdo con que la ganadería tiene que aumentar la productividad, o sea, la cantidad de animales
por unidad de superficie, por unidad de la cantidad de terneros por unidad de vientre, entorados. O sea, todos sabemos que hay que aumentar el peso de faena, digamos, todos sabemos cuál es el norte, y eso estaban indicados claramente en el plan. O sea, los objetivos finales del plan eran lógicos y eran los que todos sabemos que tenemos que hacer. La pregunta es el cómo se hacen, cómo se instrumenta un plan a nivel nacional. Catalina, por último, después del anuncio de reabrir la posibilidad de exportar vaca china, Domínguez, el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, dejó dos frases que por allí todavía no se terminaron de decodificar. Una, que podía llegar a establecerse el 24% de la producción total como cuota de exportación para la República Argentina. Es decir, del total de carne que se produce, carne vacuna, exportar 24 y que quede 76 para el mercado interno. ¿Por qué 24? ¿Ustedes tienen claro por qué se llega a esa cifra? ¿En base a qué? Creo que eso es lo que pasó el año pasado y el anterior. Cuando vos ves las exportaciones de digamos, la producción de carne total y la dividís en los dos mercados, internacional e interno, vimos claramente que un 25% se exportaba y un 75% se destinaba al mercado interno. Pero en estas proporciones yo creo que lo que hay que aumentar es la cantidad total de producción de carne. Y por otro lado, tenemos que pensar que también el consumidor ha ido cambiando toda la paleta de carnes que consume y hoy come mucha menos carne vacuna, pero no solamente por el precio, porque hay otros componentes, esto es multifactorial. ¿Por qué una persona decide comer pollo o comer proteína de cerdo o comer proteína de ovinos? Entonces, si tenemos todavía un consumo muy alto de proteínas de origen animal, la carne vacuna, sería un producto de altísimo valor, tanto biológico como económico, por lo que implica el proceso productivo tan largo, yo creo que tenemos que empezar a mirar otros mercados. Tenemos mucha proteína interna que consumir, de otras especies que pueden contribuir a darle salud a la población argentina. Bueno, la otra frase que le quería consultar de Domínguez es que si se abre totalmente las exportaciones, como piden algunos, entre otros la provincia de Córdoba, ¿corre riesgo la ganadería en la Argentina? ¿Entiende qué quiso decir con eso? No, no le entiendo porque al contrario, cualquier medida, si a vos te dicen que vas a tener un mercado, vos tenés una producción y te dicen que el mercado es el mundo, lo único que te pones es contento, o sea, no, no entiendo, vos podés tener más posibilidades de venta de tu mismo producto. Vos pensás que gran parte del atraso de la ganadería argentina en los últimos 50 años, que está casi estancada en productividad, se debe a que solamente tenemos un mercado interno que está compuesto por muy pocas personas, o sea, somos 45 millones de personas. Entonces, si vos amplías el mercado al mundo, claramente la actividad se va a ver beneficiada y puede crecer muchísimo. O sea, uno de los problemas de los atrasos de la ganadería es no tener un mercado internacional fuerte, que potencie la ganadería y que haya más productos, tanto para... Uno puede definir si los destina al mercado interno o externo. Bien. Catalina, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Que ande muy bien. Bueno, ahí estaba Catalina Boeto con la posición de la provincia de Córdoba. Es la secretaria de Ganadería justamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, planteando que hay que abrir justamente este último tramo, lo decía, para potenciar más a la ganadería, hay que abrir más mercados, hay que incentivarlo con la posibilidad de que haya más lugares de colocación de la producción. Bueno, el gobierno, ¿qué hizo? Lo cerró porque intentó priorizar el precio en el mercado interno para tratar de estabilizar los precios y que deje de subir la carne. ¿Qué pasó? En los primeros meses después de cerrar, la carne siguió subiendo. Bajó un poquito en el mes de agosto. Vamos a ver cómo termina septiembre. Los registros seguramente se van a conocer en los próximos días, pero lo que bajó en agosto fue el 1,4%. Fue muy poquitito cuando venía subiendo a un ritmo de casi el 70% anual, ¿no? Lo que dicen los productores ganaderos es que la suba de la carne no es más que un precio más de toda la economía que va con un índice de inflación en torno al 50. Es cierto que la carne subió un poco por encima de esa cuestión y de allí la discusión, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Reclamo entonces de las entidades del campo y también de la mesa de enlace que se manifestó en contra y de la provincia. De eso quería decir, de la provincia de Córdoba,
que también expuso con el gobernador a la cabeza su posicionamiento. Hacemos la primera pausa y ya seguimos aquí en Entre Líneas.